Sí, bueno, pues vamos a empezar con nuestra oración. Salmo 106, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Den gracias al Señor, porque Él es bueno, porque su amor es eterno. ¿Quién podrá describir las victorias del Señor? ¿Quién podrá alabarlo como merece? Felices los que practican la justicia y hacen siempre lo que es justo. Acuérdate de mí, Señor, cuando hagas bien a tu pueblo. Tenme presente cuando vengas a salvar, para que vea yo la dicha de tus escogidos, para que me alegre y enorgullezca con el pueblo que te pertenece. Hemos pecado igual que nuestros padres, nos hemos pervertido, hemos hecho lo malo. Nuestros padres allá en Egipto no dieron importancia a tus grandes hechos, se olvidaron de tu gran amor y junto al mar rojo se rebelaron contra ti. Pero Dios los salvó y dio a conocer su poder haciendo honor a su nombre. Reprendió al mar rojo y lo dejó seco, los hizo pasar por el fondo del mar como por un desierto. Así los salvó de sus enemigos, del poder de quienes los odiaban. El agua cubrió a sus rivales y ni uno de ellos quedó con vida. Entonces creyeron en las promesas de Dios y le cantaron alabanzas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos que nos des la luz para poder entender tu palabra. Te pedimos que abras nuestro corazón y nuestro entendimiento. Te pedimos por cada una de las necesidades de todos los que estamos aquí presentes. Ponemos en tus manos nuestras enfermedades, nuestros sufrimientos, nuestras preocupaciones, nuestros proyectos. Em, Sabemos que tú eres el que nos da la vida, el que dicta nuestros caminos, Señor, y hoy ponemos en este momento de encuentro contigo todo esto en tus manos. Todo esto te lo pedimos por medio de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen del Magnificat. Virgen del Magnificat, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. Y en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y les voy a poner un canto de un artista que ya hemos puesto antes, que se llama John Carlo, que si no mal recuerdo, la última que pusimos de él fue la de Te Necesito. Entonces les voy a poner, voy a cerrar mi puerta porque creo que se escucha muy fuerte, ¿no? Les voy a compartir mi pantalla. Ahí les va. Si no se llega a escuchar, me dicen, ¿va? Ujú. Ay, no, creo que me equivoqué. Listo, ahí va. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré. La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte.
fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe que me acompaña, con la que venceré. La fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Bueno, pues ahí está el cantito. Tú eres más fuerte de Giancarlo. Y creo que queda perfecto pues con la lección que estamos viendo ahorita. Estamos viendo la de Jesús ayuda a los necesitados, pero también vamos a empezar otra lección que se llama Jesús nos amó hasta el extremo, ¿no? Entonces ahí en el canto pues hablaba de las tempestades, hablaba de las enfermedades y sobre todo de la fe, ¿no? Que es como que el tema crucial de esta clase, de la fe que mueve montañas y que hace milagros y que hace que algo que parece que está destinado a fracasar florezca, ¿no? De la nada, gracias al esfuerzo del hombre y a los milagros que hace Jesús, ¿no? Que los hace por amor, no hay otra razón, y para suscitar la fe de nosotros, ¿no? Pero también decía el canto, tú moriste en la cruz, moriste por mí, y esa es la prueba más grande de amor que Dios ha tenido para con nosotros, ¿no? Que haya enviado a su Hijo único
para sacrificarse y entregarse por amor a nosotros. Pero bueno, ya lo vamos a ver más a detalle y vamos a hacer un pequeño repaso de esta lección y terminar con los últimos textos, ¿no? También, pues esta lección y el canto creo que son importantes eh, por muchísimas razones, ¿no? Si lo vemos a nivel mundial, la situación que estamos viviendo hoy en día, una situación en donde las enfermedades, creo que ahorita es el tema como predominante a nivel mundial. Nadie, absolutamente ningún rincón de la tierra se puede escapar de este tema, ¿no? Que son las enfermedades, esta pandemia que ha cambiado completamente el estilo de vida de todos nosotros, ¿no? Y sin mencionar pues todos los momentos en los que cada uno de nosotros experimentamos una enfermedad, una tempestad, un dolor muy complicado. Yo creo que de eso nadie nos salvamos, ¿no? Ya sea que nos pase a nosotros, en nuestra propia persona o en nuestros seres queridos. Siempre vamos a tener a alguien que está pasando por una enfermedad, por una dificultad. Y está bien padre esta clase porque, o sea, el mensaje siempre es de esperanza, ¿no? El canto decía, Dios es más fuerte que cualquier cosa que nos pueda pasar en nuestra vida, Dios es muchísimo más fuerte, ¿no? Entonces, si tú me enseñaste a confiar en ti, tú me enseñaste que nada me puede vencer, ¿no? Porque tú eres más fuerte que cualquier cosa que me pueda pasar en mi vida. Solo que a veces, pues, nos ahogamos en nuestras tempestades, ¿no? A veces, pues, no sé, nos cerramos mucho, no tenemos esos ojos de fe que nos pide Jesús y a veces nos atormentamos y a lo mejor, pues, la solución está a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero eso pasa y Dios nos pide que tengamos más fe, que confiemos un poquito más. Y y digo, la lección que veíamos antes, pues tiene mucho que ver también con esto, porque la lección se llama Jesús enseña el camino a la felicidad. Entonces, pues es ilógico pensar que en esta vida, en enfermedades, en problemas, en tempestades, no podemos ser felices, ¿no? Y nos enseña que el camino para la felicidad pues es contrario a todo lo que nos enseña el mundo, ¿no? Que podemos ser felices en medio de la circunstancia que sea que nos haya tocado. Si, por ejemplo, nosotros, no sé, podemos poner nuestra felicidad o que depende de ello a lo mejor de nuestro aspecto físico y decir, no, pues es que a lo mejor Dios pues no me dio tantas bondades, ¿cómo decirlo? Tantos atractivos físicos y decir, híjole, pues yo quisiera estar como tal persona, ¿no? Tener una nariz más bonita, unos labios, más carnosos, no sé, mil cosas, más güerito, más alto, menos gordito. Y decir, híjole, pues así me tocó, ¿no? Ya no puedo ser feliz, pues no depende de nuestra apariencia física, no depende del dinero que tengamos. O sea, Jesús nos enseña que incluso hasta en la pobreza, ¿no? La pobreza material podemos ser felices, incluso más felices que los que tienen todo el dinero del mundo y casa y coche y todos los medios para poder alcanzar lo que necesite. Aún así, aunque no lo tengamos, podemos ser felices. Podemos ser felices incluso si no tenemos, no sé, a lo mejor una preparación escolar muy avanzada, a lo mejor si no tenemos, pues en general digo, pues todo lo que se les pueda ocurrir, ¿no? Y es bien curioso porque, de hecho, los menos favorecidos, a los que podríamos decir que menos suerte les ha tocado en esta vida, a esos es a los que Jesús más se acerca. O sea, cuando Jesús viene, los judíos estaban súper enojados porque Jesús no era como parte del club, ¿no? Como el parte del club de los sacerdotes, de los religiosos, sino al contrario, o sea, él se iba y iba con los cobradores de impuestos, con los más pecadores, con las prostitutas, con los enfermos, enfermos que ni siquiera se les podía acercar. Y ahí andaba Jesús y los judíos decían, ¿cómo puede ser posible que este cuate ande ahí, no? Y es que Dios tiene predilección para los que a los ojos del mundo son despreciados. A los que el mundo desprecia,
Dios los favorece y Dios está más cerca en esos momentos. Y cuando nosotros tenemos una dificultad y cuando nosotros estamos en un momento difícil, es cuando más cerca está Dios de nosotros. ¿Por qué? Porque decíamos, pues Dios quiere que seamos felices. Y Él dice que en medio de todo eso, nosotros vamos a ser felices, vamos a alcanzar la felicidad. Dice, felices los que lloran porque alcanzarán el consuelo. O sea, felices los que están sufriendo porque van a experimentar mi amor y van a experimentar mi salvación y van a experimentar mis milagros. Y felices los humildes y felices los compasivos, y felices los que luchan por la justicia, y por los que hacen el bien, y por los que los persiguen y los critican por hacer el bien. Esos van a ser felices porque van a experimentar mi amor. Eso es la clave que les va a dar la felicidad. No por lo que tengas ni lo que aparentes, sino por lo que tú eres. Eso va a depender este, tu felicidad. Y vimos pues varios ejemplos, varios textos en la lección pasada. Los voy a repasar así muy rápidamente, pero digo, los milagros que hacía Jesús lo repito, no es que Él fuera un curandero, porque nos podríamos equivocar y decir, pues cuando tengo una necesidad, me acerco a Dios y le rezo un montón, le hago mucha oración y Él me ayuda y hasta ahí, ¿no? Como si fuera un curandero, como si fuera pues algo que acudimos a Él cuando lo necesitamos, ¿no? No es eso, sino lo que quiere suscitar Dios es la fe de cada uno de nosotros. En medio de los problemas, en medio de las enfermedades, en medio de las complicaciones, cuando Jesús hace un milagro es porque quiere suscitar la fe de nosotros. Hay ejemplos en los que hay una fe muy pequeñita, ¿no? Y esa fe pequeñita alcanza para hacer un milagro, ¿no? Como lo vemos, por ejemplo, en el primer milagro que veíamos, en las bodas de Caná. Y el texto dice que es el primer milagro que Jesús hace durante toda su vida. O sea, desde pequeñito, ni en su adolescencia, ni en su juventud, nunca hizo un milagro hasta que alguien viene, bien importante, e intercede por estas personas de la boda, ¿no? En las bodas de Caná. Y por una circunstancia que a lo mejor nosotros podríamos decir, pues no pasaba nada, ¿no? Pero tenía un simbolismo muy fuerte, ¿no? Que se hubiera acabado el vino en esa boda. Pero viene este personaje que es María, que es la mejor intercesora a la que nosotros podemos acudir, y le dice, oye hijo, pues ya se les acabó el vino. Y Jesús se queda así como de, sí, ya me di cuenta, ¿y qué quieres que haga, no? Le dice, es que mi hora no ha llegado, o sea, yo ahorita no voy a hacer nada, ¿no? Pero a María no le importa, o sea, María tenía esa convicción de que Jesús en ese momento iba a hacer algo. O sea, de que en ese momento, por eso dice, hagan lo que Él les diga. Y pues dicho y hecho, ¿no? Ellos obedecieron y Jesús les dijo, traigan unas tinajas y convirtió el agua en vino. Pero aquí lo importante, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Cuando nosotros vamos a acudir a María y nosotros le pedimos que interceda por nosotros, ella nos va a decir, yo le voy a pedir a Jesús, pero ustedes hagan lo que Él les diga. Si ustedes hacen lo que Jesús les dice, tengan la completa seguridad de que Dios los va a ayudar, de que Dios va a hacer ese milagro, ¿no? De la nada convirtió el agua en vino. Entonces hay que acercarnos a María y hay que hacer lo que Jesús nos pide, ¿no? Tener esa confianza de que si Jesús dice, esto te va a dar la felicidad y si haces esto vas a sufrir, o sea, tener la plena conciencia de que así va a suceder, ¿no? No estarle jugando al vivo, decir, híjole, es bueno cuestionar, pero, o sea, si Jesús nos lo está diciendo, es porque es verdad. Y después vemos el texto en donde Jesús está dormido en una barca, está con sus apóstoles, y viene la tempestad, ¿no? Viene la tormenta, los apóstoles están ahí, pues todos aterrados porque el agua se les está metiendo a la barca, sienten que se van a ahogar, y dicen, Jesús, auxilio, ayúdanos, ¿qué no te importa que nos estamos ahogando? O sea, todavía le reprochan, ¿no? ¿Qué no te importa que ves cómo estamos sufriendo? Y Jesús les dice, qué poca fe tienen, ¿no? Qué poca fe. Como diciendo, pues si yo vengo con ustedes, ¿no? O sea, ustedes creen que de todo lo que han escuchado de mí, de todo lo que han visto, yo los voy a dejar morir en este momento. Entonces Jesús les pedía más fe. Dice, esto no es nada comparado con todo lo que se viene más adelante, ¿no?
O sea, ese sufrimiento o ese miedo no se iba a comparar con todo lo que iban a experimentar los apóstoles. Por eso Jesús pues los pone a prueba de alguna forma, ¿no? Y le dice, tienen que confiar más en mí, porque yo estoy aquí con ustedes. Pareciera que yo estoy aquí como dormitando, como que ausente, pero yo estoy pendiente de cada una de sus necesidades de ustedes. Yo estoy aquí, estoy en la barca, no estoy en otro lado, estoy aquí en la barca, pero necesito que ustedes hagan su esfuerzo. No es la primera tormenta que se les va a atravesar, ustedes son pescadores, seguramente ya pasaron por 1000 tormentas, pero yo necesito que hagan todo su esfuerzo. Y donde ya el esfuerzo no alcance, ahí voy a estar yo. Pero tengan esa confianza de que a la mano que están haciendo su esfuerzo, yo también los voy a ayudar. Entonces Jesús pues hace un ademán y se para la tormenta, ¿no? ¿Y qué es lo que provoca? Pues que los apóstoles crean en él, ¿no? Dice que eso les ayudó a que ellos tuvieran más confianza en Jesús. Dijeron, ¿quién es este que hasta los vientos y la naturaleza le obedecen, ¿no? Después vimos el texto de esta mujer famosa llamada hemorroísa. Es una mujer que tiene una enfermedad en la que, pues no sé si está bien dicho, el sudar o llorar sangre en el cuerpo. Le salía muchísima sangre por el cuerpo y, híjole, para los judíos eso era lo peor, ¿no? Porque era una mujer impura, una mujer que no se podía acercar absolutamente a nadie. Y obviamente si era una mujer impura, pues ellos sabían que era como alguien rechazada por Dios, ¿no? Alguien que estaba siendo excluida, que a lo mejor estaba pagando algún mal de ella o de sus antepasados. El chiste es que no merecía nada, ni la misericordia de nadie, ¿no? Pero ¿qué es lo que ella hace? Ella, a diferencia de los apóstoles, ella sí tenía una fe muy grande. Ella sabía que con que tocara la punta de la capa de Jesús, ella iba a quedar sanada. Y lo narra el texto bien curioso, porque dice que alcanza a tocar la punta de la capa y siente Jesús que un poder salió de él, ¿no? Y dice, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles hasta le dicen, no, es como que ¿quién te ha tocado? Dice, pues parece aquí mercado, estás mayugado por todo el mundo, ¿no? O sea, como que ¿quién te ha tocado? Pero Jesús, pues quería reconocer a esta mujer que le había tocado, ¿no? Y le dice, tu fe te ha salvado. Por tu fe has quedado sana. ¿No? Tú confiaste en mí y no vas a quedar defraudada. Y por eso tú has quedado sana, ¿no? Y después veíamos el ejemplo del paralítico. Este hombre que en ningún momento del texto dice una palabra, no se sabe si el hombre tenía fe o no tenía fe, a lo mejor lo estaban llevando a la fuerza, a lo mejor iba repelando, a lo mejor ni quería, quién sabe, no dice el texto qué pasaba con este hombre, pero lo que sí decía era el esfuerzo que estaban haciendo los hombres que lo llevaban. Y dice, fueron capaces incluso hasta de quitar el techo de la casa en donde estaba Jesús para que lo pudieran poner al frente. Y bien curioso qué es lo que hace Jesús, ¿no? Y les digo, no es un curandero porque hubiera dicho, pues eres un paralítico, vamos a hacer aquí un milagro en el que te voy a curar y en el que todo el mundo va a creer en mí. Pero él no, él aparte de quererlos sanar físicamente, él quiso también demostrar eh, pues que no era lo más importante, ¿no? Que dice que es más fácil decir, levántate banda o yo te perdono tus pecados, ¿no? Entonces le perdona sus pecados en ese momento y le dice, vete a tu casa, pero no vas a regresar como viniste. O sea, vas a cambiar tu vida por completo. De nada sirve que yo en este momento te sane físicamente si vas a ir a vivir una vida de perdición, ¿no? Si tu vida no va a servir para nada. Y eso es bien importante porque muchas veces nos puede pasar, ¿no? Se me ocurren muchísimos ejemplos de gente que experimenta un milagro, en el que experimenta una situación muy complicada y en la que sale bien librado. Y yo nada más pienso, híjole, ese es un milagro en el que el hecho de que siga aquí, pues tiene un propósito. O sea, Dios no quiere nada más que, pues ya te ayudé y ya continúa con tu vida, ¿no? O sea, tiene un propósito. Tantos milagros que ocurren todos los días y a veces decimos, pues ya me ayudé, ya no me siento necesitado y
vuelvo a la vida en la que yo tenía, ¿no? Y tantas personas que después de que les pasa algo tan complicado en su vida, que se sienten tan agradecidos por haber sido sanados, por haber sido salvados, que dicen, híjole, no, nunca había valorado tanto la vida como en este momento, nunca me había dado cuenta que la vida es tan frágil como en este momento y valoro a mi familia y valoro a mis seres queridos y mi trabajo y mi cuerpo y todo lo que soy y ya no puedo volver a ser el mismo, ¿no? Tengo que ser alguien diferente, alguien renovado, alguien que volvió a nacer. Entonces eso es lo que nos pide Jesús, que no solamente digamos, pues ya creo mucho en Dios, ¿no? Aumentó mi fe, ya creo más en Dios, ¿no? Pues, o sea, la fe tiene que ser dinámica, o sea, la fe tiene que expresarse en acciones, el decir, sí, Dios me ayudó, Dios hizo un milagro en mi vida o en el milagro de una persona que tanto quiero, pues ahora yo tengo que responder y tengo que transformar la vida de los demás, así como Él me ayudó, que los demás experimenten ese amor y esa misericordia. Entonces, es lo que quería hacer con el paralítico, por eso le perdona sus pecados. Y si yo no quiero que vivas una vida de pecado, yo quiero que vivas una vida libre, que seas libre físicamente, pero también liberarte de esa parálisis espiritual en la que puedas, ahora sí te puedas convertir en lo que Dios te soñó, en lo que Dios quiso para tu vida, ¿no? Y creo que hasta ahí nos quedamos, creo que fue el último texto que vimos. Y les voy a pedir que busquen en su Biblia otro texto, que es el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Mateo 14, versículos del 13 al 21. ¿Quién me quiere ayudar a leerlo? Yo los leo. Sí, gracias. Jesús da de comer a una multitud. Cuando Jesús recibió la noticia, se fue de allí él solo, en una barca, a un lugar apartado. Pero la gente lo supo y salió de los pueblos para seguirlo por tierra. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. Como ya se hacía de noche, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde, y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan a las aldeas y se compren comida. Jesús les contestó: no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos aquí. Entonces mandó a la multitud que se sentara sobre la hierba, luego tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo, pronunció la bendición y partió los panes. Los dio a los discípulos y ellos los repartieron entre la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes y con ellos llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Y a mí me gusta mucho de este texto, me gustaría resaltar esta primera parte, en donde dice, al bajar Jesús de la barca, vio la multitud, o sea, dice que él, pues no sé, como que él quería como apartarse de la gente, o se sube a la barca porque había muchísima gente, pero del otro lado yo lo estaba esperando una multitud, y una multitud estamos hablando de más de 5,000 personas, imagínense, 5,000 personas, y dice que alza la mirada, al bajar Jesús de la barca vio la multitud, sintió compasión de ellos y sanó a los enfermos que llevaban. O sea, imagínense, o sea, no es un Jesús que agarra como los rockstar, ¿no? Que está en un concierto y ve así a un montón de gente y dice, wow, todos mis seguidores, ¿no? Sino que él veía los rostros de cada uno de ellos, ¿no? Que él conocía lo que estaban pensando, lo que estaban sufriendo, sus necesidades, y dice, y sintió compasión de ellos. O sea, no fue como de, ya estoy cansado, ya, voy a descansar, diles que se vayan a su casa, ¿no? No, o sea,
Él conocía perfectamente a cada uno de ellos y sintió compasión de ellos. Y fíjense lo que es en este texto, ¿no? Aquí dice que sanó a los enfermos, pero no nada más sanaba a los enfermos. Veíamos que también hay otro texto donde dice, tuvo compasión de ellos, y es donde nace el texto de las bienaventuranzas, ¿no? Entonces, ¿qué veía en ellos que Jesús dijera, pues los quiero sanar, o sea, los quiero curar de sus enfermedades y no quiero que estén sufriendo? Y por eso les da un discurso sobre la felicidad, ¿no? Y felices los pobres, porque ellos, y así empieza a hablar sobre los pobres, sobre los que lloran, sobre los que son perseguidos, y empieza a decir, todos estos que están sufriendo van a ser felices, ¿no? ¿Qué estará viendo en ellos? Esa necesidad de decir, Dios, híjole, pues yo los soñé y los diseñé y puse todos los medios para que ellos sean completamente felices y para que estén completamente realizados. Y lo que ha de sentir Jesús al verlos a ellos y al verlos a nosotros, que teniendo todo eso, nosotros no somos felices, ¿no? O sea, el sentir esa compasión de Dios de decirle, híjole, yo necesito ayudarlo porque yo lo creé para otra cosa, yo no lo creé para que esté sufriendo, para que esté viviendo con miedo, con desconfianza, con inseguridad, con un montón de cosas con las que vivimos, ¿no? Entonces por eso Jesús les habla sobre la felicidad y por eso los ayuda a sanar. Entonces primero pues les da este alimento que es su palabra, este alimento tan importantísimo. Imagínense, ya era tarde y ellos pudieron haber dicho, no, pues ya tengo hambre, mejor me voy a mi casa, ¿no? Porque aquí no voy a encontrar nada de comer, al contrario, se quedan, porque su necesidad de escucharlo, de verlo, de quererse sentir sanado, era muchísimo más grande que el hambre que ellos pudieran sentir materialmente en ese momento, ¿no? Y Jesús viene y cubre las dos. O sea, viene a saciar esa hambre, y llega a sanarlos y también sacia su alimento, ¿no? No sé si alguna vez ustedes han sentido como que esa necesidad de querer hablar con alguien, de querer hablar con un amigo o con alguien cercano, o hasta con un extraño, ¿no? Y que después de hablar con esa persona, ustedes se sientan reconfortados, ¿no? O que ustedes se sientan más tranquilos, o que ustedes se sientan con una lucecita de esperanza. ¿Alguna vez lo han sentido? Que una persona así los ha ayudado cuando ustedes, no sé, tienen una tormenta en la cabeza y hablan con alguien y sale la luz. Pues así sentían estas personas, por eso no se iban, porque Jesús les daba muchísimo más allá que el alimento, ¿no? Por eso ellos estaban ahí en ese momento. Pero también se compadece de ellos y les dice, pues denle ustedes de comer, porque los apóstoles le dicen, híjole Jesús, ya es tarde y pues se nos van a desmayar en el camino, ¿no? Ya mándalos, ya córrelos para que se vayan a su casa a comer. Y Jesús le dice, no, denle ustedes de comer. Y no manches, pues son 5,000 personas, ¿cómo les vamos a dar de comer, no? O sea, ahí decimos, ay, los apóstoles, pues obviamente pues estaban diciendo algo real, ¿no? O sea, era imposible que le dieran de comer a tanta gente, pues, ni que fueran millonarios para armar un banquete ahí de 5,000 personas, ¿no? Dice, denle ustedes de comer. Le dice, pues aquí tenemos 5 panes y 2 pescados, tráiganmelos. Es todo lo que tenemos, eso es lo que necesito, ¿no? Entonces ocurre aquí el milagro de la multiplicación de los panes, ¿no? Ya les había dado el alimento espiritual, ahora viene el alimento material. Entonces sacia el hambre de más de 5,000 personas. Y era insignificante lo que los apóstoles presentaban y cómo Dios lo convierte en más allá de cubrir la necesidad, porque dice que todavía que terminaron de comer, sobraron un montón de canastos de comida, o sea, alcanzó para más de 5,000 personas y todavía sobró comida, ¿no? O sea, Dios no nada más viene a cubrir así como que a cuentagotas nuestras necesidades. O sea, Él dice, yo los voy a hacer felices y nos hace plenamente felices, ¿no? Yo los voy a ayudar y nos ayuda hasta más de lo que nosotros merecemos. Porque el amor que Dios da no tiene medida, porque va muchísimo más allá
de nuestras expectativas y de lo que nosotros podamos imaginar. Cuando nosotros tenemos esa fe y queremos seguir a Dios, pase lo que pase, Él va a dar muchísimo más. Cuando Él convierte el vino, ¿qué dijeron los invitados? Híjole, el anfitrión sacó el mejor vino hasta el final, o sea, no nada más convirtió el agua en vino y sació la necesidad, sino hizo el mejor vino que ellos habían probado. Y aquí no solamente cubrió la necesidad de los panes y los pescados, sino hasta sobró. Y así es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios da hasta de sobra, ¿no? Porque así es el corazón de Dios. Así llega, por eso esta palabra, ¿no? La compasión de Dios. El sentirse cercano a nuestras necesidades. Por eso nosotros, y este texto debe alimentar nuestra confianza de que cuando nosotros nos sintamos necesitados, cuando sintamos una necesidad muy grande, yo les decía, un problema, una enfermedad o lo que sea, que tengamos esa confianza de que Dios va a tener compasión de nosotros, que Dios conoce perfectamente nuestra necesidad y que nos va a ayudar, ¿no? Y que su ayuda va a ser muchísimo más allá de nuestras expectativas. Y les platicaba el otro día, ¿no? A veces, pues nosotros ni siquiera nos sentimos necesitados, ¿no? O mucha gente a la que nosotros tenemos que ayudar, a veces ni siquiera nos está pidiendo ayuda. Y ahí es donde está la misericordia de Dios, ¿no? Ayudar, inclusive cuando tú ni siquiera estás pidiendo ayuda, ¿no? Aunque te traten mal o aunque no valoren la ayuda, nosotros tenemos que ayudar, porque así nosotros somos. Dios nos ayuda y Dios es misericordioso con nosotros, aunque nosotros seamos, aunque paguemos mal, ¿no? Aunque tengamos poca fe, aunque nosotros estemos ahí en el momento de la necesidad y después nos olvidemos. Así con la actitud que Dios tiene con nosotros también tenemos que ser con los demás, ayudarlos, aunque los demás no nos pidan ayuda y ser misericordiosos, porque así como nosotros seamos misericordiosos, Dios va a ser misericordioso con nosotros. Y bueno, vamos a leer otro texto. ¿Qué texto es, Susi? ¿Estás ahí? Sí, es que no quería jalar mi micrófono. Vamos a buscar el Evangelio de San Juan y vamos a buscar San Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. ¿Y quién quiere ayudarnos a leerlo? San Juan capítulo 11, versículos del 1 al 44. Pues voy de nuevo yo. Gracias. Gracias. Había un hombre enfermo que se llamaba Lázaro, natural de Betania, el pueblo de María y de su hermana Marta. Esta María, que era hermana de Lázaro, fue la que derramó perfume sobre los pies del Señor y los secó con sus cabellos. Así pues, las dos hermanas mandaron a decir a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús, al oírlo, dijo: Esta enfermedad no va a terminar en muerte, sino que ha de servir para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Aunque Jesús quería mucho a Marta, a su hermana y a Lázaro, cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde se encontraba. Después dijo a sus discípulos: Vamos otra vez a Judea. Los discípulos le dijeron: Maestro, hace poco los judíos de esa región trataron de matarte a pedradas, ¿y otra vez quieres ir allá? Jesús les dijo: ¿No es cierto que el día tiene 12 horas? Pues si uno anda de día no tropieza, porque ve la luz que hay en este mundo. Pero si uno anda de noche tropieza, porque le falta luz. Después añadió: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo. Los discípulos le dijeron: Señor, si se ha dormido, es señal de que va a sanar. Pero lo que Jesús les decía es que Lázaro había muerto, mientras que los discípulos pensaban que se había referido al sueño natural. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro
de no haber estado allí, porque así es mejor para ustedes, para que crean, pero vamos a verlo. Entonces Tomás, al que llamaban el gemelo, dijo a los otros discípulos, vamos también nosotros para morir con él. Jesús, la resurrección y la vida. Al llegar, Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. Betania se hallaba cerca de Jerusalén, a unos 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían ido a visitar a Marta y a María para consolarlas por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús estaba llegando, salió a recibirlo, pero María se quedó en la casa. Marta le dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le contestó, tu hermano volverá a vivir. Marta le dijo, sí, ya sé que volverá a vivir cuando los muertos resuciten, en el día último. Jesús le dijo entonces, yo soy la resurrección y la vida. Él cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo lo que todavía está vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús llora junto al sepulcro de Lázaro. Después de decir esto, Marta se fue a llamar a su hermana María y le dijo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como lo oyó, María se levantó y fue a ver a Jesús. Jesús no había entrado todavía en el pueblo, estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Al ver que María se levantaba y salía rápidamente, los judíos que estaban con ella en la casa, consolándola, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, se puso de rodillas a sus pies, diciendo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús, al ver llorar a María y a los judíos que habían llegado con ella, se conmovió profundamente y se estremeció. Y les preguntó, ¿dónde lo sepultaron? Le dijeron, ven a verlo, Señor. Y Jesús lloró. Los judíos dijeron entonces, miren cuánto lo quería. Pero algunos de ellos decían, que dio la vista al ciego, ¿no podría haber hecho algo para que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, otra vez muy conmovido, se acercó a la tumba. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le contestó, ¿no te dije que, si crees, verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que está aquí, para que crean que tú me has enviado. Después de decir esto, gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el que había estado muerto salió, con las manos y los pies atados con vendas y con la cara envuelta en un lienzo. Jesús les dijo, desátenlo y déjenlo ir. Palabra de Dios. Te Te alabamos. alabamos, Señor. Gracias, Diana. Bueno, este texto me gusta mucho porque es un texto en el que, digo, generalmente vemos a partir del Nuevo Testamento textos en los que observamos mucho la humanidad de Cristo, pero aquí la observamos en su plenitud, porque ¿se acuerdan que vimos a Jesús cuando estaba en el desierto sentir hambre, ¿no? Y eso es muy humano. Pero creo que no hay nada más humano que llorar por la pérdida de alguien que quieres mucho. Y Jesús llora por la muerte de su mejor amigo, ¿no? De su amigo Lázaro. Entonces, me gusta mucho este texto, pero sobre todo me gusta porque es largo y nos deja muchas enseñanzas. Para complementar un poquito lo que decía Oscar en el primer texto, el Señor siempre nos va a dar y nos va a dar en abundancia, ¿no? Y el Señor solo espera que nosotros le digamos, pues aquí estoy, Señor, ¿no? Aquí estoy con mis 5 panes y 3 pescados, no sé si al revés o así,
aquí estoy, o sea, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo darte, ¿no? Esto es el tiempo que tengo para ti, esto es lo que soy, ¿no? Y quiero dártelo, ¿no? Haz conmigo lo que quieras, ¿no? Y el Señor espera que nosotros tomemos esta actitud para que Él pueda hacer cosas muy grandes en nuestra vida y para que nosotros podamos ver su gloria y su gracia, podamos ver sus milagros en nuestra vida. Tenemos que tomar esa actitud, tenemos que abandonarnos con plena confianza al Señor y entregar todo lo que tenemos. Y todo lo que tenemos puede ser tal vez muy poco para nosotros, o sea, tal vez nosotros decimos, es muy poco, pero para el Señor es todo. Y eso que nosotros le damos lo va a multiplicar y le va a sacar todo el provecho que él necesita. Y en este texto podemos ver cómo el Señor nos enseña cómo enfrentar la enfermedad. Pensemos, por ejemplo, en este momento, ¿no? Oscar nos decía, estamos en una situación social en la que la enfermedad, siempre ha habido enfermedad en nuestra vida, pero que la enfermedad en este momento es algo común, ¿no? Que lamentablemente en muchas familias el virus fue, digamos que, muy importante, ¿no? Conozco, por ejemplo, a un amigo de la parroquia que sus papás fallecieron y él estuvo internado, intubado mucho tiempo, grave, al borde de la muerte, y cuando despertó y se recuperó y regresó a la realidad, pues una nueva realidad, ¿no? Porque ya no estaban sus papás, porque algunas de sus seres cercanos habían fallecido, él estuvo al borde de la muerte, ¿no? Y él también físicamente muy desgastado, ¿no? Un joven que era muy gordito, ahora lo vemos sumamente flaquito, está irreconocible, ¿no? Pero está, gracias a Dios. Entonces, así como la historia de él, muchos, ¿no? ¿Y cómo es que nosotros aceptamos o actuamos o cuál es nuestra actitud ante la enfermedad? Y lo quiero resaltar porque, por ejemplo, quiero que volvamos al versículo 4 en el texto, y Jesús dice, ¿no? Ya había muerto Lázaro, y entonces Marta y María, las hermanas de Lázaro, le mandan decir a Jesús, estaba enfermo, todavía no moría, y le mandan a decir a Jesús que su amigo Lázaro estaba enfermo, ¿no? Y entonces, ¿cómo contesta Jesús, no? Cualquiera de nosotros, ¿cómo contestaríamos ante la noticia de que a lo mejor yo estoy enferma o enfermo, o mi papá o alguno de mis familiares o mi mejor amigo, como el ejemplo del texto, ¿no? ¿Cómo responderíamos ante eso? ¿Y cuál sería nuestra reacción? Aquí tenemos tres reacciones distintas y quiero que veamos cada una, porque cada una nos enseña mucho. La primera es la de Jesús. Jesús, el mejor amigo de Lázaro, el que nos viene a enseñar, que es parte de su misión, cómo enfrentar la enfermedad, les contesta, no se preocupen, esta enfermedad no va a terminar en muerte, al contrario, tiene que padecerse para que pueda verse la gloria de Dios, ¿no? Imagínense si cada uno de nosotros, en el momento en el que recibiéramos, ojalá que no, pero en el momento en el que recibiéramos esta noticia en nuestra vida, ya sea mía, o sea, de nosotros, o de alguna de nuestros seres queridos, que lo tomáramos como Jesús, que lo aceptáramos de esa manera. Y a lo mejor cualquiera de ustedes me podrá decir, ay, sí, pero pues no es tan fácil, ¿no? O sea, pues una enfermedad no es nada fácil, y se los digo por experiencia, no es nada fácil. Aceptarlo así no es fácil. Pero imagínense qué necesitamos nosotros para poder llegar a tomar esta actitud. Otra actitud es la de las hermanas de Lázaro. Las hermanas de Lázaro son dos mujeres con dos caracteres muy diferentes. Una es Marta y la otra es María. En el texto resalta que María es una mujer que en otro texto había derramado perfumes en los pies del maestro. Y eso es para representar que María era una mujer muy entregada al Señor, una mujer muy creyente, con mucha fe, que le dedicaba mucho tiempo a la oración, mucho tiempo al servicio a Dios, ¿no? Y Marta era una mujer con fe, pero un poco a lo mejor más como nosotros tal vez.
una mujer con fe, pero muy dedicada al trabajo, muy dedicada a su casa, con otras prioridades, por decirlo así. Creía en el Señor, le dedicaba cierto tiempo, pero no era como todo su tiempo, ni tampoco era una fe tan fuerte, por decirlo así. Y María sí, María era como muy devota, ¿no? Y aparte muy sensible. Y entonces ya pasa la muerte de Lázaro. ¿Y cuál es la actitud de Marta? Porque las dos le dicen lo mismo a Jesús, pero cada una se lo dice de manera distinta. ¿Cómo se lo dice Marta? Marta llega, lo recibe y le dice, como que un tanto enojada o resentida, ¿no? Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, ¿no? Y entonces Jesús le contesta, yo soy la resurrección de la vida, ¿no? Quien cree en mí no morirá, ¿no? Vivirá para siempre. Y hasta le pregunta, ¿tú crees eso? Y ya Marta pues le contesta, pues sí, sí lo creo. Sé que mi hermano va a resucitar, pero si tú hubieras estado aquí, no se hubiera muerto. Y muchas veces esa es nuestra actitud ante la enfermedad, por ejemplo. Si Dios realmente existiera, no permitiría que esto pasara. Si Dios realmente existiera, no permitiría que una pandemia mundial lastimara la vida de tantas personas. No permitiría que tantas familias fueran o terminaran incompletas porque el virus entró a sus casas. No permitiría que personas que son buenas, ¿no? Yo me acuerdo que escuchaba muchísimo esa cuestionante, ¿no? En los momentos en los que estaba más fuerte la pandemia decían, es que se está muriendo pura gente buena, ¿no? Doctores, enfermeras, gente que era buena, decían ellos, ¿no? Dice, cuando los que se deberían de morir siguen en la calle, ¿no? Los delincuentes, la gente que lastima, esos sí se deberían de morir. Y la gente que se muere es la gente buena, ¿no? Y a veces nosotros podemos tomar esa actitud, porque es una actitud muy humana, ¿no? O sea, es una actitud tal vez un poco más racional, ¿no? Digámoslo así, no tanto como de fe, pero es una actitud muy humana. ¿Y cuál es la actitud de María, la otra hermana? María, desconsolada, ¿no? Triste y muy afligida, corre ante los brazos de Jesús, ¿no? Como sabiendo que va a resucitar, como sabiendo, expresándole como su confianza, ¿no? Por eso está tan triste, pero al mismo tiempo con cierto resentimiento y también le pregunta, más bien también le dice, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto, ¿no? Y a ella también le dice, en ese momento Jesús se conmueve también y entonces va a ver a Lázaro al sepulcro, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nosotros afrontamos la enfermedad? ¿O cuál sería la mejor manera? Yo de verdad les comparto mi experiencia un poquito, es un tanto largo, pero les voy a contar un poquito cómo a mí me ha tocado vivir la enfermedad. Y no ha sido nunca fácil, muchas veces he tenido la actitud de Marta, la verdad es que pocas veces he tenido la actitud de Jesús, y muchas veces he tenido la actitud de Marta, pero el que me ha enseñado a tomar la actitud de Jesús ha sido mi papá, la verdad. Mi papá, que es un hombre de mucha fe, ¿no? Siempre cuando yo estaba así como en un momento de enfermedad muy fuerte y yo ya estaba así al borde del drama que ya no podía más, siempre era el que me hacía como que me daba mis cachetadas de fe, ¿no? Y que me hacía a volver los ojos al Señor, ¿no? Y él siempre me decía, tienes que pasar por este momento para que puedas sentir a Dios más cerca de ti, ¿no? Y yo así como de, es que ya no lo quiero sentir más cerca, o sea, ya, ¿no? Ya pasaron muchas veces, ya no lo quiero sentir más cerca. Y él me decía, siempre me decía que las enfermedades había un padre que me acuerdo que nos decía que los enfermos son los favoritos de Dios, ¿no? Siempre me acuerdo mucho de esa frase porque el padre siempre decía que, no sé, yo siempre cuando llegaba a confesarme, porque renegaba de mi enfermedad, el padre me decía, dice, ay, pues yo la verdad es que te envidio, dice, porque a ti el Señor te quiere más que a los demás. Así que si alguno de ustedes está pasando por una enfermedad,
siéntanse consentido del Señor. Y a lo mejor suena como ilógico, pero sí, o sea, siéntanse que el Señor los quiere más que a cualquier otra persona. Y me decía el Padre, porque el Señor te escucha todos los días, y a todos, pero a ti te escucha más que a mí. A ti te voltea a ver más que a mí. A ti te abraza más que a mí. A ti te consuela más que a mí. Entonces tú eres la consentida de Dios. A mí, yo quisiera que el Señor se acordara tanto de mí como se acuerda de ti, ¿no? Y la verdad me consolaba mucho sus palabras siempre. A veces hasta me sentía indigna porque yo me iba a confesar de que estaba renegando de mi enfermedad y pues terminaba sintiéndome mal por lo que me decía el padre, ¿no? Pero si alguno de ustedes en este momento está pasando o alguno de sus familiares está pasando por una enfermedad, piense que el Señor lo está abrazando mucho y que en este momento es su consentido, o sea, que lo quiere y tal vez está permitiendo esta situación en su vida porque o quiere que voltemos los ojos hacia Él y que a lo mejor, como decía el texto justamente al inicio, ¿no? ¿Cómo quieren que caminemos es normal que nos caigamos y caminamos en la oscuridad porque nos hace falta la luz, ¿no? ¿Y quién va a ser la luz en nuestra vida? Pues el Señor. Y a lo mejor todo este tiempo hemos caminado por una vida de oscuridad y todo este tiempo hemos caminado por una vida lejos de Dios. Y tal vez este momento en el que el Señor nos está regalando este momento de dificultad, esta enfermedad, es ese pequeño rayo de luz que va a iluminar nuestra vida y que nos va a permitir ver un camino mejor, que nos va a iluminar ese camino que el Señor quiere que por ahí caminemos y va a hacer cambios importantes en nuestra vida, que como decía Oscar, nos va a ayudar a darnos cuenta y a lo mejor al principio nos va a hacer ver nuestros defectos y nos vamos a querer arrepentir, pero porque con la oscuridad no lo veíamos, ¿no? Y ahora que hay luz, pues los vemos, pero tenemos que pasar por esto y de verdad, cada vez si nosotros, como decía el canto, ¿no? Tú me enseñaste a no tener miedo y a confiar en ti, Jesús, ¿no? O sea, cada uno de estos momentos en los que el Señor nos regala de dificultad es un momento para que le creamos al Señor y para que aprendamos a confiar en Él. Y en un camino de 27 años de enfermedad, les puedo decir que cada una de esas veces que el Señor me ha regalado, que ahora puedo ver como un regalo, que me ha regalado esos momentos de enfermedad, puedo entender que ha sido justo para que me acerque más a Él. O sea, siempre me permite así como, siempre que el Señor permite un momento así de dificultad importante, es porque lo que viene después de eso es algo muy grande. O sea, el Señor te va a dar un compromiso, te va a pedir algo, pero al mismo tiempo te va a dar algo muy grande, que te va a dar una felicidad que tú no entiendes y que va a consolar tu corazón de esa dificultad tú acabas de pasar. Entonces, con este texto terminamos esta lección, que es la de Jesús ayuda a los necesitados, y vamos a comenzar la siguiente lección con dos textos que vamos a ver rápido. Y esta lección se llama Jesús nos amó hasta el extremo. Y justo para poder empezar con el siguiente texto, quiero hacer como un resumen rapidito de lo que vamos. Si se dan cuenta, cuando empezamos el Nuevo Testamento, vimos la misión de Jesús. Y una de la misión de Jesús, la principal, es enseñarnos, ¿no? ¿Qué nos va a enseñar? ¿Para qué Jesús se hizo hombre? Para enseñarnos a amar, para enseñarnos a perdonar, para enseñarnos el camino de la felicidad, para enseñarnos a ser humildes, para enseñarnos a cómo superar los problemas de la vida. El Señor se hizo hombre para venirnos a enseñarnos a vivir y no a sobrevivir. También una de las misiones del Señor es ayudar a los necesitados y justo lo veíamos en esta lección, ¿no? Él, por medio de su gran bondad, siendo hombre, nos enseña a vivir como hombres, pero siendo Dios nos viene a consolar y nos viene a ayudar, ¿no? Y también lo vamos a ver en esta lección. Otra de sus misiones es la redención del género humano, que se da por medio de su entrega total. La última misión, que es la institución de la iglesia, la vamos a ver ya casi al final del curso, ya no nos falta tanto para terminarla, pero la misión que vamos a ver ahora
ahorita y que vamos a empezar ahorita va a ser la de la redención del género humano. Entonces, para poder comenzar con esta lección, vamos a buscar un texto. ¿Nos ayudas con el texto, Oscar? Vamos a leer de Mateo 21, del 2 al 9, ¿no? Vamos a buscar el Evangelio de Mateo 21, del 2 al 9. Y está muy chiquito. ¿Quieres leerlo, Oscar? Sí. Mateo 21, del 2 al 9 dice, diciéndoles, vayan a la aldea que está enfrente. Allá encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron e hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría, echaron sus capas encima de ellos y Jesús montó. Había mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino y otros tendían ramas que cortaban de los árboles. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo del Rey David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, con este texto empezamos nuestra lección de Jesús nos amó hasta el extremo. Y si se acuerdan, justo es como el momento con el que iniciamos la Semana Santa, ¿no? Hace poquito celebramos la Semana Santa y este texto nos hace referencia a el Domingo de Ramos, ¿no? Es el momento en el que Jesús entra a Jerusalén, se le conoce como la entrada triunfal de Jesús. Y me encanta este texto porque siempre como que, ¿saben? Es como esos memes de expectativa y realidad. Y la expectativa de los judíos de Jesús, de cómo iban, o sea, para los judíos Jesús era como un superhéroe, o sea, como alguien extraordinario y maravilloso, y si sí era extraordinario y maravilloso, que los iba a salvar y a redimir de una manera así, ¿no? Maravillosa. Entonces, pues en ese momento iba a ser su entrada triunfal como el rey, ¿no? Pero si se dan cuenta cómo es esa entrada, ¿no? Es una entrada sencilla. Y yo creo, siempre me imagino en este momento que si ustedes vieron la película de Aladino, la nueva, bueno, en la anterior, la viejita también sale así, pero en la nueva sale más exagerada y más bonita. El momento en el que el príncipe, bueno, Aladino se convierte en el príncipe Ali y entonces va a presentarse con la princesa Yasmín y entonces como el genio le concedió ese deseo, pues hace una super entrada triunfal, ¿no? Y lleva así un montón de elefantes y caballos y todos sus danzantes y todo su show ahí súper armado y el genio haciendo todo un show. Siempre me imagino que los judíos han de haber pensado que así iba a ser la entrada triunfante de Cristo, cuando fue todo lo contrario. O sea, Jesús entró en un burrito. Y aparte me encanta porque, ¿se acuerdan cuando hablábamos en la clase, en la primera clase del Nuevo Testamento sobre el Hijo de Dios nace de la Virgen María, sobre los 4 sueños de José, que por cierto hoy celebramos el día de San José, ¿no? Uno de ellos fueron la huida a Egipto. Y en esa huida a Egipto, también José cuando transportaba a María embarazada de Jesús, lo hacía en una mula, o sea, pues nada, algo similar a un burrito, pues. Dice el texto, una cría de carga, algo así dice ahí el texto, ¿no? Entonces, una bestia de carga, dice. Y de esa misma forma, él decide nacer humilde, un rey nace humilde, y este mismo rey, cuando ya se va a presentar como rey, no se presenta como rey coronado de esplendor y majestad, se presenta humilde, ¿no? En un burrito. Y entra, y yo creo que los judíos se quedaron como de, bueno, pues está bien, ni para el caballo le alcanzó, ¿no? Pero está bien. Y
lo reciben con mucho homenaje, con palmas, con cantos, ¿no? El Hosana, al hijo de David, y tienen una expectativa que lamentablemente es justamente lo que después hace que los judíos se decepcionen al verlo crucificado, ¿no? Porque ellos creían que a ese hombre que vieron entrar triunfante por las calles de Jerusalén, lo iban a ver derrotar a todo aquel que los oprimía, ¿no? Cuando él lo terminan viendo caminar por esas calles, pero cargando una cruz a cuestas para su sacrificio. Entonces, en este momento nos enseña mucho la humildad. Este texto nos enseña mucho la humildad de Cristo, ¿no? Justamente les decía, una de las misiones del Señor que tuvo al venir al hacerse hombre fue enseñarnos, y siempre nos enseñó con el ejemplo. Él fue Dios y hombre, ¿no? Y siendo Dios, se hizo hombre para enseñarnos a ser hombres. Y siendo hombre nos enseña a ser humildes desde su nacimiento y también en los momentos más importantes. Me acuerdo que escuchaba una reflexión sobre el Domingo de Ramos que hablaba sobre el burrito, ¿no? Y me dio mucha ternura porque decía que la reflexión hablaba sobre cómo es que el burrito, ¿no? Siendo el animal más insignificante, o sea, a los burros nunca nadie los toma en cuenta, ¿no? Hasta los utilizan como palabra de ofensa para alguien. Cuando te quieres referir a alguien que está bien menso, en vez de decirle menso, le dices, ay, está bien burro, ¿no? O sea, pues no sirves para nada. O estás bien torpe, ¿no? O sea, es como un animal no muy significante. Es insignificante, ¿no? Y entonces decía el padre, imagínense, Jesús decide tomar a ese animal insignificante, ¿no? Para darle como ese realce, ¿no? Y entonces, imagínense qué sentía el burrito, decía el padre, cuando iba caminando por todos lados y todo el mundo le aplaudía y todo el mundo se emocionaba cuando entraba y todo el mundo se emocionaba cuando iba pasando. ¿Qué sentía el burrito? No, pues seguramente, dice el padre, seguramente sentía mucha emoción porque eso nunca más iba a volver a pasar. Imagínense, si un animal se puede emocionar así, ¿cómo no nos emocionaremos nosotros siendo tan insignificantes que el Señor se fije en nosotros, ¿no? O sea, me dio mucha ternura sobre esa reflexión, ¿no? Y la realidad es que el Señor siempre va a fijarse en aquel que el corazón es humilde. No importa, el Señor no se va a fijar en qué tan grandes somos, en qué tan importantes somos, no, el Señor no se va a fijar en eso. El Señor siempre va a buscar resaltar eso que para el mundo es insignificante. Y hasta en este tipo de situaciones lo hace. Vamos a ver el otro texto antes de que se nos acabe el tiempo. Oscar nos va a ayudar a reflexionarlo. Busquen por favor en su Biblia el Evangelio de Mateo, capítulo 21, que ya estamos en el 21, pero vamos a leer del 10 al 13. Te ayudo si quieres. Gracias. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó, y muchos preguntaban, ¿quién es este? Y la gente contestaba, es el profeta de Jesús. Es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Jesús entró en el templo y echó de ahí a todos los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo, en las Escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias. Entonces ya con este texto pues, vamos a cerrar la clase de hoy. Y este texto, híjole, es de los más polémicos, de los más fuertes del Nuevo Testamento. Y pues no es para menos, ¿no? Imagínense que estamos hablando de un Jesús que es bien tierno, amoroso, compasivo, y de pronto está con un látigo
tirando los puestos y corriendo a la gente de ahí, ¿no? Y yo creo que este es como uno de los hechos clave para darle razón a los judíos de que lo mataran, ¿no? ¿Por qué iba entrando él a Jerusalén? Pues se iba a celebrar la Pascua judía, que se celebraba cada año. Jesús era judío, era cumplidor de la ley. Él año con año con su familia cumplían con todos, absolutamente todos los rituales que marcaba la ley judía, la ley de Moisés. Y esta no era la excepción, entonces como cada año pues iban a Jerusalén. Entonces él iba, lo primero que hacían era llegar al templo a purificarse, ¿no? Todos los que venían así de todas las ciudades del exterior, lo primero que hacían al llegar a Jerusalén era entrar al templo y ofrecer lo que marcara la ley para poder purificarse, ¿no? Porque pues venían de otros pueblos y tenían que cumplir con ese ritual. Es lo que venía a Jesús. Pero oh sorpresa, la purificación salió al revés, ¿no? Algunos textos o en algunos lados conocemos este texto como la purificación del templo, ¿no? Donde Jesús pues tira todos estos puestos y saca a la gente del lugar. ¿Y cuál era ese enojo o esa molestia de Jesús? Lo dice al final en el versículo 13. Dice, en las escrituras se dice, mi casa será declarada casa de oración, pero ustedes están haciendo de ella una cueva de ladrones. O sea, para la razón para la que se había construido el templo era para que fuera un lugar de encuentro con Dios. Y ahí sucedía de todo, menos el encuentro con Dios. O sea, lo habían convertido, como dice Jesús, en una cueva de ladrones. ¿Y por qué una cueva de ladrones? Porque se practicaba todo tipo de corrupción en esos ambientes donde debería de ser todo lo contrario, ¿no? Y donde la corrupción, pues lo cometían los que estaban al frente de estos templos. O sea, imagínense, para que se den una idea, pues era como si fuera un mercado, ¿no? Así como nosotros conocemos hoy en día los templos, el atrio, que es el paticito que está afuera antes de entrar al templo, ese es el atrio, pues está lleno de puestos. Y entonces ahí, pues tal cual era una extorsión hacia la gente, ¿no? Les decía, la gente llegaba al templo para purificarse y les decían, oye, a ver, ¿de dónde vienes? No, pues vengo acá del pueblito de no sé dónde, ¿no? Híjole, no, pues pasaste por este y por este pueblo y son impuros, entonces tienes que purificarte. Y la ley dice que tienes que comprar este, este corderito o no sé, lo que fuera, ¿no? Tienes que comprarme estos animalitos y ofrecerlos en sacrificio para tu purificación. No, pues aquí yo traigo mi animalito para mi purificación. Híjole, ¿qué crees? Que también tu animalito ya está impuro. Entonces ya no sirve para el ritual de purificación. Pero no te preocupes, aquí yo tengo este y este y este otro que te lo voy a vender para que pues, puedas purificarte aquí en el templo. Entonces se cometía una barbaridad de corrupción y pues, pues abusaban de la piedad de la gente, ¿no? Entonces la gente pues tenía que cumplir con sus rituales, con sus obligaciones, pero salía realmente extorsionada y lo que menos les importaba a los que estaban al frente de este templo era que la gente llegara a encontrarse con Dios. A ellos les importaba nada eso. Ellos eran muy aferrados a que se cumpliera con la ley, porque decían, mientras se cumpla con la ley, Dios va a tener compasión de nosotros, ¿no? En el momento en el que violemos la ley, Dios nos va a azotar. Ese era su pensamiento que tenían. Entonces decía, vamos a cumplir con la ley a rajatabla, ¿no? Pase lo que pase. Como le llaman hoy en día, eran muy legalistas, ¿no? De cumplir las reglas por el simple hecho de cumplirlas. Entonces, esto es lo que Jesús ve cuando llega al templo. Entonces dice, esto no es lo que quiere mi Padre. Muchos dicen, pues podemos encontrar a Dios en todos lados, ¿no? Y sí, o sea, realmente nosotros en nuestra casa, en nuestro cuarto, en el transporte, en donde sea, nosotros podemos hacer una oración y encontrarnos con Dios, ¿no? Y encontrar en cada momento y en cada hermano a Dios. Pero es un hecho que hay un lugar o hay lugares en donde debe de estar todo el escenario, todas las condiciones para que nosotros podamos tener ese encuentro con Dios, y ese lugar es el templo, ¿no? Son nuestras iglesias que, habiéndolo dicho como breviario cultural,
está mal dicho decirlo iglesia, ¿no? Porque la iglesia, pues somos todos los bautizados, nosotros somos la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, somos todos los bautizados. Pero cuando nos referimos a la construcción, estamos hablando del templo, ¿no? De la parroquia o de la capilla, pero es el templo, es el lugar de encuentro con Dios. Entonces ahí deben de estar todas las condiciones para que nosotros nos podamos encontrar con Dios. Imagínense, si Jesús realizó esto hace más de 2000 años, ¿creen ustedes que como son nuestros templos hoy en día, como son nuestros rituales, creen que Jesús haría lo mismo que hoy en día, que llegaría y nos diría, ¿saben qué? Este lugar es una cueva de ladrones. O sea, están en todo menos encontrándose con Dios. O sea, no es un lugar propicio para encontrarse con Dios. ¿Cómo diría? O sea, esa es como una reflexión personal, ¿no? ¿Qué diría Jesús de nuestra forma de acercarnos al templo? Nosotros nos acercamos al templo con sinceridad. ¿De verdad vamos al templo a encontrarnos con Dios? ¿O solo vamos por cumplir? ¿Vamos por, pues no sé, sentirnos que somos buenos? ¿Sentir que estamos cerca de Dios cuando a lo mejor nuestro corazón está muy lejos de Cristo? ¿Cómo está nuestro corazón cuando nosotros nos acercamos al templo? O sea, con un corazón, como dice las bienaventuranzas, con espíritu de pobre, un corazón necesitado que realmente se quiere encontrar con Dios. ¿Cómo estamos hoy en día? Fíjense que, pues, en otras religiones, y digo en general, nosotros podemos ver cantidad de memes y comentarios en Facebook, en las redes sociales, de cómo nos critican a los católicos y con mucha razón, de nuestra hipocresía, ¿no? De que nosotros podemos ir al templo todos los domingos y que vamos a misa y que hacemos mucha oración y que nos damos golpes de pecho, este, y a lo mejor somos unos hipócritas, ¿no? Porque salimos y maltratamos a los demás, somos chismosos, somos envidiosos, somos groseros, no somos compasivos. O sea, en pocas palabras, nuestras palabras dicen una cosa y nuestras acciones dicen otra, ¿no? Entonces somos muy criticados por eso. Y es una realidad que el asistir al templo no es un premio, no es como que digamos, como dicen, un museo de santos, ¿no? De que nosotros vamos porque somos muy buenos. Es verdad que si asistimos al templo es porque lo necesitamos y porque es ahí el hospital de pecadores, ¿no? El yo sentirme pecador y necesitar curarme, ¿no? Sentir esa necesidad de sanarme. Pero si nosotros asistimos al templo y vamos y escuchamos la palabra de Dios, escuchamos a Jesús a través de la Biblia, a través de las lecturas, y aparte nos alimentamos de su cuerpo y nos alimentamos de su sangre, que es lo que vamos a ver más a detalle en la siguiente clase, pues no podemos salir igual que como entramos. Tenemos que salir completamente transformados. Si estamos mal, tenemos que salir arrepentidos. Si estamos enojados con nuestros seres queridos, pues tenemos que salir con esa actitud de pedir perdón, de quererte reconciliar. Si tienes enemigos, pues de perdonarlos. Si tienes rencores, pues de sanar esa parte, ¿no? Si tienes defectos, si tienes actitudes, el escuchar la palabra de Dios y alimentarte de su cuerpo y de su sangre tiene que invitarte a cambiar de vida. Por eso decimos, no podemos salir de la misma forma en la que entramos, ¿no? Porque entonces, si salimos de la misma forma, quiere decir que no nos encontramos con Dios al entrar en el templo, ¿no? A lo mejor el templo está súper bonito y tiene todas las condiciones para que nosotros nos encontremos con Dios, pero si nuestro corazón no está con esas mismas condiciones, pues entonces de nada nos sirve asistir a misa, de nada nos sirve rezar tantos rosarios o eh, tantas piedades populares que existen hoy en día, ¿no? Absolutamente todo lo que practicamos en la religión es para que a nosotros nos sirva para encontrarnos con Dios y que después de encontrarnos con Dios nos encontramos con nuestros hermanos. Por eso el texto dice, ¿no? Mi casa es declarada casa de oración. ¿Qué es la oración? Pues un lugar de encuentro con Dios, ¿no? Un diálogo con Dios. Entonces, digo, esa es la invitación. El texto está bien fuerte, pero debe ser una exigencia para nosotros, ¿no? De cuestionarnos con todas las prácticas que nosotros tenemos en nuestra religión,
si las tenemos o si tenemos la iniciativa de empezarlas a hacer, ¿cómo son? En primera tienen que ser con muchísima sinceridad. A lo mejor nuestra fe es muy poquita, ¿no? A lo mejor, pues digo, no somos unos santos o unos expertos en hacer oración o participar en la iglesia, pero sí que si nuestra iniciativa es de acercarnos, sea sobre todo con mucha sinceridad, con un corazón abierto de par en par, como los hemos platicado desde que empezó el curso, con muchísima disposición, con nuestro corazón abierto de par en par, y que en vez de voltear a los demás de, híjole, mira cómo viene vestido, mira ni está poniendo atención, mira el padre lo que está diciendo puras barbaridades, ¿no? O ya se equivocó o ya se equivocó aquel. Y quiere decir que nuestra mente, pues nada más está en las personas, ¿no? Nada más estamos criticando ahí lo que pasa a nuestro alrededor, o andamos ahí pensando en otras cosas, y nuestra mirada no está puesta en Dios, ¿no? Cuando nuestra mirada está puesta en Dios, tengan por seguro que aunque el sacerdote esté dando la misa más aburrida de la vida, Dios nos va a decir algo en ese momento, porque vamos con muchísima disposición. Hay veces, y se los digo por mí, no lo digo por otra cosa, yo soy bien crítico, ¿no? A veces cuando una reflexión no me está gustando, yo digo, ay, qué mala onda del padre, ¿no? O de esta persona que está predicando, se ve que ni estudió, que ni preparó su tema, ¿no? Y después digo, ay, pues yo estoy peor, ¿no? Que nada más ando criticando. Cuando debería de ser al revés, ¿no? Debería decir, ¿qué me quiere decir Dios con esto que me está diciendo el Padre, ¿no? ¿Qué me quiere decir con esta lectura? ¿Qué me quiere decir con esta reflexión? ¿Qué me quiere decir en este momento de mi vida? Y no decir, ay, ojalá hubiera venido mi mamá porque, híjole, ya le queda esto que está diciendo el Padre, ¿no? No, o sea, si estás tú en ese momento, si yo estoy aquí en este momento, ¿qué me está queriendo decir a mí Dios en este momento? ¿Qué me quiere decir en este momento? Y de verdad que aunque sea el peor discurso de la vida, si nosotros tenemos un corazón bien abierto, Dios nos va a decir algo en ese momento. Entonces, por eso es la invitación de poner los ojos en Dios y que cada vez que nosotros asistamos al templo o a donde sea, a lo mejor ustedes dicen, híjole, este Oscar es bien aburrido, ¿no? Pues no se fijen tanto en lo que yo digo, ¿no? Sino pregúntense con sinceridad, ¿qué me quiere decir Dios? A través de lo que Oscar, a través de lo que Susi, a través de lo que el Padre, ¿qué me quiere decir Dios en este momento? Y de verdad que eso hace completamente la diferencia de nuestra vida espiritual. Ahí es donde nosotros empezamos a dejarnos transformar por Dios y empezar a escuchar. Y pues le dejamos hasta aquí. La siguiente, la siguiente clase, continuamos con esta lección que es pues de las más fuertes, de las que más nos ayudan a entender pues nuestra vida de fe. Es de las como que de las más sustanciales, de las más importantes. Pero la vamos a ver la siguiente. Y no sé si quisieran, ¿qué hora son? 8:39. Bueno, lo dejamos hasta aquí. Ya para la próxima, pues continuamos con los siguientes textos, ¿vale? Y si nos ayuda, Susi con la oración. Sí, vamos a hacer nuestra oración, vamos a ponernos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde. Te pedimos perdón por todas estas veces que hemos asistido al templo sin la disposición, sin ganas, en condiciones inadecuadas, que hemos tomado ese momento de encuentro contigo como algo sin importancia y hemos comulgado tal vez sin estar en gracia. Te pedimos perdón por todas esas veces en las que hemos juzgado mal a nuestros hermanos y ponemos en tus manos una vez más todas nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras preocupaciones, nuestras enfermedades y las de cada una de las personas que están cerca de nosotros, para que tú las tomes, Señor, y nos des el consuelo, nos ayudes a entender que tú eres más fuerte y que todo esto que tú nos das y que nos permites vivir es para que podamos ver tu gloria en nuestra vida.
Todo esto te lo pedimos con la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo. Pues cuídense mucho y nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, cuídense.